Carlos, rector, el maestro Samayoa Lara, quien nos da el espacio y la venia para poder interlocutar con diferentes actores sobre la condición en cuanto a la garantía de derechos de las personas con discapacidad. El mes de mayo es un mes sumamente importante en nuestro país porque se habla del empleo. El 1 de mayo específicamente se conmemora el Día del Trabajador y distintas instituciones, organizaciones de sociedad civil se pronuncian respecto a la necesidad de mejorar el empleo, de dignificar al empleador, de fortalecer las condiciones de empleo para todos y todas las guatemaltecas y guatemaltecos. Sin embargo, algo que hemos analizado desde el Instituto de Investigación Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política es que no vemos reflejado o con mayor fuerza que se hable de los derechos o del derecho al empleo, más bien de las personas con discapacidad. Esto definitivamente que es importante que se aborde, es importante traerlo a la mesa porque el empleo dignifica, el empleo nos da autonomía, el empleo también nos da independencia financiera. Así que gracias una vez más por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por estar presentes a los que están y a los que estarán en algún momento conectados o escuchando por este importante diálogo. El día de hoy nos acompaña la licenciada Indra Milena Molina y el licenciado Luis Daniel Molina Castañaza. Voy a darles el espacio para que en 3 minutos puedan hacer una breve presentación sobre su experiencia, sobre el trabajo que hasta el día de hoy han hecho en favor propio y en favor de las personas con discapacidad. Adelante, licenciada Molina, el micrófono es suyo. Perdone, licenciada, no le podemos oír muy bien. Imagino que tal vez serán los audífonos que no nos lo permiten. En lo que la licenciada Molina soluciona, voy a darle el paso entonces al licenciado Daniel para que tengamos el espacio para corregir la situación que tenemos en la tecnología que no está queriendo. Adelante, licenciado Daniel. Muy buenos días, me corroboran si tengo o si me escuchan. Sí. Muy buenos días. En primer lugar, como ya lo mencionaba la licenciada, se agradece el espacio, la oportunidad para este importante diálogo sobre el derecho a la empleabilidad o el derecho al empleo indirectamente de las personas con discapacidad. Bueno, como ya lo mencionó el licenciado Zapeta, mi nombre es Luis Daniel Molina, tengo 28 años. Desde aproximadamente hace 9 años participo en el movimiento de las personas con discapacidad en sus organizaciones de sociedad civil, trabajando diferentes temas como accesibilidad, como juventud, como formación en temas de salud, en temas de incidencia política y entre otros temas. También como la parte profesional, soy egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos, con la carrera técnica de periodismo y la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y en parte de lo que compete en esta mañana,
En temas de empleo, tengo la experiencia de haber trabajado en la Municipalidad de Villanueva en el área de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del alcalde, como técnico en desarrollo social, trabajando programas, servicios y proyectos en favor de las poblaciones vulnerables, como población de condición de discapacidad, adultos mayores y niñez y adolescencia. También he tenido la oportunidad de ser representante en algunos otros espacios por parte de la organización a la cual pertenezco, de sociedad civil en el sistema de Naciones Unidas, y actualmente estoy laborando como asistente local para la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias, en uno de sus proyectos con impacto directo en la subregión centroamericana de Nicaragua, Honduras y Guatemala. Muchas gracias, licenciado Molina. Importante tu experiencia. Agradecerte también que estés el día de hoy acá con nosotros, compartir tu experiencia, especialmente por tu juventud, por tu formación, perseverancia, creo que es sumamente importante. La estrategia que creo que has tomado en cuanto a capacitarte, a fortalecer y es más, tomar la estafeta para que las juventudes se vayan incorporando, esto es importante. Probemos ahora sí, vamos a ver si tenemos la intervención de la licenciada Molina. No. ¿Sí me escuchan? Sí. Ahí está. Creo que voy a quitar el micrófono. Bueno, buenos días de nuevo, licenciado William Zapeta, muchas gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta. Creo que es importante estos espacios porque al final, pues nosotros como Ministerio de Trabajo, nuestra función es divulgar, socializar, sensibilizar, concientizar en los derechos laborales de las personas con discapacidad. Y agradecernos definitivamente que podamos tener este tipo de diálogos para conocer y saber qué se tiene en nuestro país, qué podemos hacer, qué propuestas se pueden dar para que podamos seguir impulsando el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Así que muchas gracias. Mi nombre es Indra Molina y llevo más de 15 años de experiencia en el tema específico de discapacidad. Estuve en el Ministerio de Educación, en la Dirección General de Educación Especial. Ahí trabajé varios años promoviendo la educación de personas con discapacidad. Luego pues estuve más de 10 años en el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad. Primero como en todo el tema de las comisiones que se tienen ahí en el Consejo, que permitió que pudiéramos abordar, ya que ahí en el Consejo pues se ve todos los derechos, y actualmente estoy en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la sección de trabajador con discapacidad. Así que ha sido una carrera que me ha permitido conocer y aprender más, ¿verdad? Esto es de constante aprendizaje, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puedo decir de mí en este caso. Muchas gracias, licenciada Molina. Importante su experiencia de 10 años en el Consejo de Discapacidad. Se dice fácil, sin embargo, definitivamente que esto trae una experiencia sumamente importante en cuanto a la defensa y exigencia de derechos, y eso es importantísimo. Creo que es experiencia valiosa y que hay que aprovechar. En cuanto al tema del empleo, hay tanto que decir que una hora definitivamente no nos alcanzaría, especialmente porque
hay tanto que decir, especialmente desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde iniciativas de ley que ya están incorporadas en el Congreso, como la 5529, que promueve y fomenta la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y porque también hay estadísticas que dice que por lo menos hay un impacto muy fuerte entre el 1 y el 7% en el Producto Interno Bruto de un país cuando no existen proyectos o políticas sobre inclusión laboral para personas con discapacidad. Definitivamente que es importante que hayan políticas de inclusión, pero no solo en cuestiones de derechos de empleo digno, porque como ya sabemos, los derechos humanos son indivisibles y trabajan de manera conjunta, digamos, de la mano. Así que cuando hablamos del empleo también tenemos que voltear a ver cómo estamos reaccionando en cuanto a la parte educativa, cómo está reaccionando el Estado respecto al cumplimiento del empleo. En el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, justamente que habla del trabajo y el empleo, dice que Guatemala reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado. Solo con este primer párrafo que hago referencia del artículo 27 de la Convención, creo que hay mucho que decir, hay mucho que analizar respecto a lo que ha hecho el Estado. Creo que muchas instituciones se han venido sumando a la inclusión laboral, dentro de ellos la Universidad de San Carlos, que ha ido abriendo espacios laborales y que al día de hoy han sido aprovechados para o por las personas con discapacidad. Vamos entrando entonces directamente al diálogo, y la primera pregunta que quiero que abordemos es, desde la perspectiva particular, ¿cuáles son los avances que se han tenido en Guatemala respecto al empleo para personas con discapacidad? Ahora, licenciado Daniel Molina, por favor. Bueno, creo que uno de los avances más significativos que podemos identificar en este proceso, en esta temática, de forma indirecta, es ese posicionamiento y crecimiento de las mismas personas con discapacidad en relación a la estrategia que se tomó en cierto momento de capacitarnos y darle vuelta al enfoque que se tenía en la búsqueda de empleo, y reflejar o sobreponer o anteponer esas capacidades o esos conocimientos adquiridos conforme a los procesos de formación y profesionalismo que hemos ido adquiriendo. En base a eso, creo que ya puertas pocas en relación a la cantidad de personas con discapacidad que existen en Guatemala se han ido generando. Sin embargo, los cambios tanto de gobierno, los cambios de autoridades muchas veces dificultan como esas líneas de trabajo. Existen también, por otro lado, algunas instituciones privadas o con fondos de sociedad civil que hacen ese trabajo de incidencia en el lado empresarial privado, que ha permitido también, de cierta manera, un poco más aumentar los índices de empleabilidad para las personas con discapacidad. Entre campañas de concientización, fomentar el tema de la responsabilidad social empresarial, este tipo de estrategias han permitido pues ir avanzando, y que de forma indirecta el compromiso de algunas instituciones del Estado que han permitido abrir espacios o oportunidades laborales para algunas personas con discapacidad. Sin embargo, podemos ir mencionando avances significativos, pero no los suficientes en relación a todas las personas con discapacidad que existimos, y a las personas con discapacidad muchas veces
de las áreas más invisibilizadas en el país, que de por sí ya tienen diferentes o menores posibilidades de crecimiento y que todavía estando en una condición de discapacidad, pues lo agrava. Pero en lo personal creo que también, aparte del trabajo que ha venido haciendo tanto las organizaciones que aportan o apoyan a la inclusión laboral en las instituciones privadas, parte del Estado dando la apertura a espacios laborales, como el cambio de la estrategia de las mismas personas con discapacidad, en dejar por un lado el hecho de por tener una condición de discapacidad, sopesar el hecho de desear o tener una oportunidad, sino que también prepararse, capacitarse y fortalecer sus conocimientos para realmente postularse a las diferentes oportunidades laborales que puedan existir en el mercado. Muchas gracias, Daniel. Licenciada Molina, por favor. Bueno, en esta pregunta, avances en el empleo para personas con discapacidad, podemos decir que si bien existen iniciativas y esfuerzos para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en Guatemala, el panorama actual aún presenta desafíos y brechas que son significativas y que necesitamos seguir impulsando, ¿verdad? Según los datos del Banco Mundial, en el 2017 la tasa de participación laboral de las personas con discapacidad en Guatemala era del 24.3%, considerablemente menor al 61.6% de la población en general. Entonces seguimos teniendo datos bastante bajos en el tema de inclusión laboral, pero a pesar de estas situaciones, estos retos que todavía tenemos dentro de los avances que podemos hablar de inclusión laboral, sí podemos mencionar algunos avances importantes, como es el contar definitivamente con una ley nacional, ¿verdad? La 135/96, que sí es cierto que es necesario armonizarla con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues es un marco que nos permite a nosotros poder trabajar e impulsar el tema, en este caso específico, el derecho al trabajo. Es una situación que no todos sabemos que está en discusión, pero al final tenemos esta ley. También pues el tema de tener un consejo, en donde la función del consejo pues sabemos que es coordinar, asesorar e impulsar en políticas públicas, es donde necesitamos como que se den impulsar. Usted mencionaba, William, el tema de la iniciativa de ley. Hemos tenido 2 por lo menos propuestas de iniciativas de ley laborales, pero tenemos esta figura que pues, al final debe ser parte de estos avances. También durante un tiempo como Estado hemos tenido programas y políticas. En el caso del Ministerio de Trabajo, desde el 2017 pues se cuenta con la política de empleo digno, y una cosa importante que hay dentro de esta política de empleo digno es que ya se visibiliza a las personas con discapacidad. En muchas políticas anteriores, posiblemente en otras políticas, el tema de discapacidad no está explícito, ¿verdad? Sino que solamente se menciona posiblemente como población vulnerable, pero no específicamente como personas con discapacidad. Y en este caso esta política sí lo menciona en su eje 2, acción prioritaria 8, ¿verdad? Entonces tenemos esto desde el Ministerio de Trabajo, aparte que podemos tener otras políticas, como también la Política Nacional en Discapacidad, con el Decreto 16/2008, que también hace y respalda, y además hay un eje estratégico específicamente en el tema de trabajo, ¿verdad? Pero
¿qué pasa cuando contamos con una política, en este caso de empleo digno? Contamos ahora, se cuenta también con el programa Beca Mi Primer Empleo, que esto genera y que impulsa el que se pueda incluir a personas con discapacidad jóvenes, ¿verdad? Que es a partir de los 18 y 24 años. Y así podría mencionar, digamos, ciertas políticas y ciertos programas que se han tenido en otras instituciones, pero creo que hay desconocimiento de lo que se trabaja en cada una de estas instituciones que pueden tener programas como este. Y aparte, puedo mencionar que hay ciertas iniciativas del sector privado, ¿verdad? Que están ya como interesadas en ser empresas inclusivas e implementar programas inclusivos para contar con esos procesos de reclutamiento, de selección y contratación. Si bien es cierto, hemos analizado con algunos cooperantes y todo, si bien es cierto que las empresas que están son multisectoriales, ¿verdad? Que vienen de otros países y que les piden a las empresas de aquí de Guatemala que sean inclusivos, pues ya es un avance. Entonces yo creo que me quedo con esta parte que todavía tenemos muchos desafíos, pero sí mencionar que tenemos un respaldo, una base para poder seguir trabajando en el tema e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Muchas gracias a ambos. En realidad es importante estos avances, digamos, es importante tener claridad que los esfuerzos de autoridades, los esfuerzos de sociedad civil, o más bien para decirlo de manera sintética, los esfuerzos conjuntos de todos y todas creo que han tenido su resultado en temas laborales, en tema de inclusión laboral, quizás no como lo quisiéramos, como bien lo decía Daniel. Las estadísticas o más bien las personas incluidas somos todavía muy pocas en función a ese 10.2 o a ese 15% de personas con discapacidad según la OMS que existimos en el mundo, en Guatemala también, por supuesto. Entonces eso es lo que en algún momento no se visualiza, pero hay que reconocer que han habido avances. Yo mismo recuerdo que por allá por el 2003, cuando iniciábamos a trabajar en la institucionalidad pública, nos sobraban los dedos de una mano para contabilizar a las personas que trabajábamos en la institucionalidad pública. Hoy creo que somos muchos más, pero creo que el trabajo continúa. Esa estadística todavía del 24% todavía es muy baja, tomando en cuenta que de ese 24% un alto porcentaje trabaja en el área informal, que eso también es sumamente peligroso porque vulnera otra cantidad enorme de derechos. Por ejemplo, uno que se me viene a la mente velozmente es el derecho al seguro social, por ejemplo. Las personas que trabajan en el área informal no tienen derecho al seguro social, entonces eso también atenta contra el derecho a la salud. Quisiera pasar a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta va en función a los factores que afectan para que no haya una inclusión laboral efectiva. ¿Qué es en realidad lo que nos afecta, lo que a los funcionarios públicos les limita, lo que a las empresas privadas no les permite incluir más personas con discapacidad? Licenciada Indra, cuénteme. Bueno, en este caso, los factores que afectan la inclusión laboral de personas con discapacidad. Definitivamente no tener un marco, una ley que podamos impulsar en el tema de, eso es principal, ¿verdad? Que estamos haciéndolo, picando piedra, digamos, desde la experiencia que tenemos desde acá, para que los empresarios puedan incluir a personas con discapacidad, y hace falta esa voluntad
de las empresas para que podamos hacer esa inclusión. Pero aparte de todas estas cuestiones, hay situaciones que obstaculizan la inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿verdad? Y de estas podemos mencionar las barreras actitudinales, ¿verdad? Todavía encontramos prejuicios y estereotipos, falta de conocimiento sobre la discapacidad por parte de empleadores, compañeros de trabajo y la sociedad en general. ¿Qué manda? Compañeros de trabajo y la sociedad en general. Nos hemos topado, y esto es fundamental, y lo hemos visto, que esas barreras actitudinales persisten, ¿verdad? Y entonces, bien decía Daniel en su intervención anterior, el desconocimiento, el no tener el conocimiento específico, en este caso de derechos laborales, con énfasis en la temática de discapacidad. Otro punto que afecta la inclusión laboral de las personas con discapacidad son las barreras físicas y de accesibilidad. Aquí podemos hablar de la infraestructura, que son inadecuadas. En los lugares de trabajo también podemos encontrar esta situación, los medios de transporte, todo lo que refiere al tema de barreras físicas y en el tema de accesibilidad. También podemos pensar en el tema de no contar con intérpretes de lengua de señas. Volvemos a la barrera actitudinal de que si es una persona con discapacidad auditiva, pues mejor no, porque no sabemos lengua de señas. Entonces sigue siendo factores que afectan a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Otra es la falta de oportunidades en el área educativa y formativa. Puede ser que es cierto que el Ministerio de Educación tiene una ley, tiene una política inclusiva. Sin embargo, me voy al primer punto, que es el tema y el factor de barreras físicas y de accesibilidad que no permiten a las personas con discapacidad llegar a las escuelas y poder tener esas oportunidades educativas, ¿verdad? Hay desigualdad en el acceso a la educación de calidad, en la formación profesional. Sabemos bien que todo esto es una cadena, el empleo termina siendo uno de los principales, digamos, pensando en salud, pensando en educación. Posteriormente viene el tema del trabajo, ¿verdad? Y en el tema de educación profesional también ustedes que están en la Universidad de San Carlos saben que todavía tenemos también baja estadística en el tema de esta inclusión en el tema educativo. Otra de las situaciones es la discriminación en los procesos de reclutamiento y selección. Este es un tema ya específico, ¿verdad? En el tema de las empresas. Seguimos viendo situaciones de jefes, directores de recursos humanos, suponiendo que las personas con discapacidad, y nos vamos otra vez al tema de las barreras actitudinales, pensando que estas personas no lo van a poder hacer, ¿verdad? Entonces es una cuestión de suponer y no dar esa oportunidad. Pero ¿qué pasa? Pasa esto, pasa que se discrimina, pasa que no están estos procesos establecidos por el desconocimiento, por esa falta de concientización que mencionaba también Daniel, esa falta de conocimiento para que se pueda abordar y que las empresas puedan tener todas estas herramientas al momento de incluir a una persona con discapacidad. Es complejo, ¿verdad? Porque hay reclutadores que dicen, no, es que esta entrevista la tengo en físico y así tiene que ser, no dan oportunidad y esto hace y no permite que pueda hacerse una inclusión de personas con discapacidad y que esto termine siendo un éxito, ¿verdad? También
Otro de los asuntos importantes es la falta de ajustes razonables. También podemos pensar que es tema de desconocimiento. Cuando nosotros llegamos a las empresas es así como, miren, yo no puedo tener a una persona con discapacidad porque mi edificio no lo permite. Y cuando terminamos, cuando se habla del tema de ajustes razonables, es mencionar, miren, ¿por qué razón? Porque se ve, las empresas o los empresarios ven que personas con discapacidad son solo usuarios en silla de ruedas. Entonces no hay posibilidad. Pero cuando se habla del tema de ajustes razonables, hay cierta apertura para que se pueda hacer esa inclusión. Pero es necesario dar a conocer, porque si no esto se vuelve un factor que no permite la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y por último, yo dejaría esa falta, o por ejemplo, una estrategia a largo plazo, que es, lo mencionamos, es de un diseño universal. Sabemos que el tema del diseño universal sí es un tema a largo plazo, y por eso es que puede irse en fases, ¿verdad? Bueno, primero el tema de ajustes razonables, y después que las empresas puedan plantear dentro de sus políticas, dentro de sus reglamentos, dentro de todas esta área de sus programas, por ejemplo, que sí puedan encontrar esa estrategia para un diseño universal. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Te dejo el espacio, licenciado Molina, para tus apreciaciones respecto a cuáles son esos factores que influyen para que la inclusión laboral de las personas con discapacidad no llene nuestras expectativas como personas con discapacidad. Bueno, yo lo divido o lo enfoco en tres frentes o en tres puntos de partida. El tema histórico, el tema institucional y la práctica. En el tema institucional va muy de la mano con la actual representatividad que se tiene o la percepción que se tiene de las personas con discapacidad en torno a la institucionalidad pública que rige o que promulga, que impulsa, que fomenta, que propone el tema de discapacidad. Y cuestiones en marcos normativos que no existen en Guatemala o que tenemos muy poco para que fortalezcan todos los temas de derechos en relación a, bueno, en general, ¿no? Todos los derechos y pues hablándolo de forma específica, el derecho al trabajo o al empleo digno. El tema histórico, que es todos estos paradigmas o estigmas o prejuicios que puedan existir en la sociedad en relación a las personas con discapacidad. Y acá ya nos tendríamos que remontar a años muy hacia atrás para que podamos ir comprendiendo el porqué de todos estos paradigmas o prejuicios que existen sobre nosotros, las personas con discapacidad. Cómo inició el tema, cómo se empezó a reflejar todas las transformaciones que ha tenido a lo largo de la historia en relación a las formas de percibir, tratar y enfocar el tema de discapacidad, hasta en los últimos 20 años donde ya hablamos de derechos y ya hablamos de las necesidades que tenemos como personas con discapacidad, partes de una sociedad que no nos ven como parte de ella. En relación, por ejemplo, a las capacidades en sí o habilidades que podamos tener y capacidades que podamos ir adquiriendo y la interacción entre ambas, habilidades, capacidades, habilidades o aptitudes y actitudes que nos puedan permitir desarrollar cualquier actividad en el mercado laboral activo, tanto formal como informal. Ya de ahí partimos del análisis de todas las habilidades que pueden existir en la parte del empleo informal, pero que a la larga es una oportunidad que las personas con discapacidad han visto para crecer y para desarrollarse y poder tener ese ingreso tan necesario en el país, que a la larga termina siendo una de las principales alternativas o viables para poder ejercer. Y el último punto, la parte práctica.
que es ya al buscar o tener esa interacción directa con el ejercicio del derecho a la empleabilidad o al empleo. Que muchas veces, y aquí es donde entran pues esas barreras que mencionaba la licenciada Indra, la actitud, que es la principal, porque a partir de la actitud o voluntad, según desde el enfoque que se quiera percibir, pueden hacerse todos los ajustes razonables, puede hacerse todas las campañas posibles para la concientización o la información, la divulgación de estas necesidades y de estas competencias y actitudes que podamos tener como personas con discapacidad. Por ejemplo, yo llegué a mi primer empleo de los dos, digamos, oficiales que he tenido, por unas pasantías, con la intermediación del Ministerio de Trabajo y el apoyo siempre de las organizaciones de sociedad civil que trabajan para las personas con discapacidad. Estas pasantías fueron de 2 meses, las cuales no eran cubiertas con una remuneración económica, solo nos proporcionaban el transporte de ida y vuelta de nuestras casas al trabajo. De 6 personas que tuvimos esa oportunidad, 2 tuvieron la dicha o ese ejercicio o poder ejercer su derecho a trabajar directamente al finalizar las pasantías. Yo lo pude obtener 3-4 meses después. Después de estas 6 personas que estuvimos en estas primeras pasantías en la Municipalidad de Villanueva, en los próximos, que fue en el 2020, a finales del 2020, en los próximos 2 años se estuvieron 4 o 5 grupos más, complementando alrededor de 20-25 personas en total en este proceso de pasantías o en este proyecto que impulsaron entre el Ministerio de Trabajo y la Municipalidad de Villanueva. Pero solo nos logramos mantener estas 3 personas. Caigo otra vez a la actitud o a la voluntad. Al finalizar el proceso de elecciones en el país el año pasado, en junio, por los nuevos autoridades electas y todo, las 3 personas que nos estuvimos o nos mantuvimos dentro de la institución 2 años, salimos, las 3 a la vez, por estos cambios de autoridades y la voluntad que de cierta manera se tuvo en ese momento por darle este giro a las oportunidades. Pero se recae en el hecho, ¿no? que muchas veces somos parte de un proceso que tiene inicio y tiene fin en el tiempo, independientemente el resultados o los rendimientos que podamos ofrecer. Y en base a esto, pues también el desconocimiento en el área privada, porque a la larga pues el área pública, de cierta manera, por todas las leyes, por todos los compromisos políticos que se tienen, de cierta manera se adquiere el conocimiento por parte de ellos en que tienen que responder a los diferentes grupos en estado de vulnerabilidad. Pero en el área privada se tiene mucho más desconocimiento, y es aquí donde entra, pues, por ejemplo, el artículo 8 de la Convención, que habla sobre la conciencia, sobre las campañas que se puedan realizar para difundir los diferentes derechos y las diferentes obligatoriedades en el país en relación a las personas con discapacidad. Pero aún no se tiene ese impacto suficiente para venir y que las empresas privadas puedan tener toda esa información y que vean más allá de, bueno, vamos a ser empresas inclusivas, permitámosle, sino de esos beneficios que también la empresa va a tener al tener a una persona con discapacidad, porque podemos ser muy activos y muy hábiles en muchos otros aspectos, más que en los principales que nos terminan encajando o encajonando los mismos paradigmas o prejuicios que se tienen sobre nosotros. Yo creo que ahí delimitaría como la respuesta en esos 3 frentes, en esas diferentes subdivisiones, enfocándolo principalmente a la actitud que pueda generarse de toda área para vernos como personas activas, o tal vez se escucha como fuerte, pero funcionales en los ámbitos laborales que nosotros también como personas con discapacidad hayamos decidido
fortalecernos y potencializar esas ya habilidades en capacidades que podamos tener en base a los estudios, ya sea diplomados, carreras técnicas, cursos, guías, bases o iniciales y carreras ya profesionales técnicas y de grado en la universidad. Muchas gracias. De verdad que pues vemos de manera tangible y bastante explicativa todos los factores que dificultan la inclusión de nosotras las personas con discapacidad al trabajo, al empleo digno. Yo me quedo definitivamente con el esfuerzo que ya había señalado en algún momento, el esfuerzo de todos y todas, el esfuerzo de manera conjunta que se señaló por ambos expositores, que han venido a sumar para que las personas con discapacidad logremos esa inclusión laboral, logremos tener esa independencia y autonomía económica, de también a través de nuestro empleo, del esfuerzo de nuestro trabajo, poder tomar nuestras propias decisiones, qué comer, qué vestir, qué estudiar, por ejemplo. Creo que eso es sumamente importante para cualquier ser humano, tengamos o no tengamos discapacidad. Y por eso es que el empleo digno es sumamente importante, porque dignifica a la persona. El poder decidir, el poder tener una familia también es el resultado de poder decir, bueno, yo me puedo ganar la vida con o sin discapacidad, y puedo tener una familia, puedo procrear, etcétera. Saludos también quiero aprovechar a nuestra colega Ingrid Lee, que está siempre pendiente de nuestros diálogos, una incansable colega que trabaja a favor de nosotras, las personas con discapacidad y sus familias. Así que vamos a pasar a la siguiente interrogante, siempre pidiéndoles la moderación en cuanto a sus preguntas para tratar de abordar lo más posible. Creo que, como lo dije al principio, hablar del derecho al empleo es sumamente complejo, es sumamente amplio, pero en función a cubrir nuestra agenda, vamos a tomar los 3 minutos acordados. La experiencia más significativa para ustedes en cuanto a la inclusión laboral, ¿cuál podemos mencionar? Sin duda, lograr tener a una persona con discapacidad incluida laboralmente nos marca. Los que hemos hecho de alguna manera intermediación laboral o inclusión más bien, creo que hemos vivido esa experiencia y de verdad que da una satisfacción impresionante, porque como ya dije, incluir laboralmente a una persona con discapacidad viene aunado a muchos factores y ante todo especialmente en cuanto a mejorar la calidad de vida de la persona. Daniel, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción o tu experiencia en cuanto a la inclusión laboral? Yo directamente como tal no he tenido esa experiencia de la intermediación laboral que en tu caso, William, y en el caso de la licenciada Indra han podido tener. Yo he sido indirectamente beneficiado de esas intervenciones laborales, pero tal vez mi satisfacción va más hacia la formación. Esos procesos de juventud que se iniciaron en 2016, 17, 18, 19 aproximadamente, y después escuchar a estas personas que han participado en estos procesos de formación en otros espacios, ya sea laborales, de incidencia, en temas educativos, daba esa satisfacción a que si las cosas se cambian, ese enfoque que se traía, de la cual buscábamos que nos dieran un espacio sin importar cuál y en qué. A nosotros estipular qué es lo que buscamos, pretendemos en base a nuestros conocimientos y a la inversión de tiempo que hemos dado. Tal vez ahí sería mi satisfacción en lo que yo he podido en temas organizativos, en temas de facilitación, en temas de propuesta, he podido. Ahora, en el tema de la inclusión, pues obviamente no, mis oportunidades o mis
experiencias laborales, poder haber, por ejemplo, cuando más estuvo difícil la situación en el mundo, específicamente aterrizándolo en Guatemala, tiempo de pandemia, esos primeros 3-4 meses totalmente en una restricción de movilidad, donde lo único que, por ejemplo, a mí me mantenía era el tema de la educación, donde pues gracias a los diferentes espacios de la Universidad de San Carlos, este fue mi segundo año con beca, y esa beca me ayudaba a sostener muchas necesidades básicas, no solo mías, que aunque pues la beca no estaba orientada a satisfacer otros tipos de necesidades, pues uno tiene que ver cómo se las ingenian al tener las necesidades, ¿no? También se suscitaron las necesidades familiares con esos ingresos que se tenían, que tal vez a la institucionalidad se puede ver malo este tipo de alternativas, pero a la larga, en la práctica, a las personas con discapacidad nos sirve de mucho y más para mantener diferentes necesidades o satisfacer diferentes necesidades. Y luego llegar a esta oportunidad de intervención del Ministerio de Trabajo con la Municipalidad de Villanueva, pese a que no había una remuneración económica, pero había esa experiencia que yo hasta el momento, como de manera formal, no había tenido experiencias de activismo dentro del CONADI, había tenido experiencias de activismo dentro del sistema de Naciones Unidas, algunos apoyos en forma de consultorías menores con el sistema de Naciones Unidas, una experiencia de empleo formal directa no la había tenido. Luego finaliza este proceso, la apertura, la actitud, la voluntad de las autoridades de esta institución. Se me permitió 4 meses después ingresar y adquirir esta experiencia y ese desenvolvimiento que si bien lo tenía en conocimiento, lo tenía en formación, pero no en práctica. Y muchas veces entre el conocimiento y formación a la práctica hay un tramo bastante largo que si no nos permiten estos espacios, no los conectamos. Y luego, pues ya de forma fluida, ya el resto, al tener ese respaldo de conocimiento, de experiencia laboral, ya permiten abrir otras oportunidades, que si bien no son sustantibles económicamente, pero nos permiten mantener, de cierta manera, cubrir ciertas necesidades. Como el empleo que actualmente a raíz de mi salida de la municipalidad logré tener con esta red Reavis, red latinoamericana, trabajando en un proyecto, pero que a la larga los proyectos tienen fecha de inicio y de finalización, y este proyecto está llegando a su fin en el presente mes. Por lo tanto, yo vuelvo a quedar desempleado absolutamente, y otra vez volver a empezar este camino, ya con un poco de experiencia y un CV más enriquecido, pero de igual, cayendo a esto que hablábamos en las preguntas anteriores, volver a retomar la marcha, que pues lastimosamente tener, por ejemplo, un grado ya universitario no es garantía de un posicionamiento más rápido en el tema de empleo, sino pues, muchas veces depende de la voluntad de todo el sector social, empresarial y público para poder incluirnos nuevamente en la estadística de empleo activo. Bueno, yo ahí lo dejaría como una parte formadora, poder apoyar a las juventudes y ver que hoy muchos de ellos están posicionados en diferentes espacios, y mi experiencia como beneficiario de la intermediación laboral de las instituciones y de las personas individuales como persona pública. Muchas gracias. Definitivamente es importante, digamos, el trabajo y el esfuerzo que hay que ir haciendo, y justamente como decía al principio,
el intercambio de estafeta. Hay que entender que las personas con discapacidad que hoy estamos quizás liderando un espacio o los mismos funcionarios públicos, digamos, entender que los espacios son momentáneos, sin embargo, lo que podemos hacer en cuanto al impacto hacia las demás personas es sumamente importante, y de ahí lo que el licenciado Daniel nos comenta. Licenciada Indra, ¿qué nos puede comentar en cuanto a esa experiencia que se podría destacar, digamos, de lo que ha vivido en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad? Su micrófono está apagado, licenciada. Bueno, muchas gracias. En el caso de la experiencia que hemos tenido en el tema de inclusión laboral, sí es necesario decir que ha sido una tarea cuesta arriba, ¿verdad? No es una situación fácil, pero creo que podemos mencionar ciertas experiencias que se han tenido en el tema de inclusión laboral. Situaciones es que aquí en el Ministerio de Trabajo así se hacía, digamos, el tema de la concientización, el tema de sí, sensibilicemos a la población en general sobre derechos laborales, pero había una situación que pasaba, que decía, bueno, ¿qué más, verdad? ¿Qué más se puede hacer para que verdaderamente exista una inclusión laboral? Entonces se creó una estrategia que, aparte de esta necesidad del conocimiento definitivamente en el tema de discapacidad, sobre todo algo que se me olvidó mencionar en todo este diálogo, es que la necesidad de estar en un enfoque de derechos humanos. Todavía tenemos esos pensamientos de asistencialistas, de beneficencia, y debemos de trascender para un verdadero enfoque de derechos humanos, y esa es una de las situaciones que hemos ido, digamos, transformando dentro de este tiempo en el Ministerio de Trabajo. Entonces, en este caso, pues, se dispuso que era necesario crear una formación, como bien dice aquí Daniel, una formación específicamente a los equipos de recursos humanos para que luego de tener esta formación pudieran ellos hacer esta inclusión laboral. Experiencias que he tenido de las propias empresas nos han mencionado, miren, de verdad, de saber que existía este proceso, que existía este acompañamiento desde el Ministerio de Trabajo, nosotros no hubiéramos tenido, o ellos sentían que habían fracasado al momento de incluir a una persona con discapacidad. ¿Por qué razón? Porque la incluían, digamos, no era inclusión, definitivamente, pero era así como, pues pongámoslo aquí, ¿verdad? Entonces, pero no funciona acá, entonces pasémoslo para otra área, no, de verdad. Entonces definitivamente se fue creando una situación, un clima laboral bastante malo, y eso creaba esa situación y esa frustración. Al momento que se crea esta formación a los equipos de recursos humanos, donde se abordan tres módulos, esto está para que se mejore definitivamente, pero en este caso pues hablamos sobre el marco legal nacional e internacional en derechos laborales. El otro módulo es específicamente el tema de ajustes razonables, y el otro módulo son las buenas prácticas laborales. ¿Qué pasa cuando se da esta situación? Y podríamos mencionar algunas empresas que ya están encaminadas a esto, porque se dio el acompañamiento, porque se dio este tipo de asesoría, digámoslo así, para que ellos pudieran hacer inclusión. Y tenemos experiencias de algunas empresas que
han incluido dentro de su programa inclusivo acciones como la concientización a los colaboradores de nuevo ingreso sobre derechos laborales y la temática de discapacidad. Dentro de ese programa han establecido los ajustes, adecuaciones a los puestos de trabajo y toda una implementación de un sistema de apoyo personalizado y la evaluación continua del desempeño de las personas con y sin discapacidad. Otro asunto importante que ha tenido estas empresas que han hecho este esfuerzo, digamos, de hacer estos programas, que ha permitido la contratación y retención, porque ese es el asunto del talento de las personas con discapacidad. En este caso, mejorando su productividad, mejorando su clima laboral, ¿verdad? Y que ha venido a beneficiar. Pero yo hago énfasis en esta situación. El asunto es que desde un enfoque de derechos humanos necesitamos que las empresas comprendan que no es adaptarse a la persona con discapacidad, sino que el perfil que ellos tengan es esa búsqueda que se tiene para encontrar a la persona ideal con que cumple con ese perfil, para que haya en este caso, una retención o que exista esa inclusión exitosa en la empresa. Sí han habido muchos casos que cuando no se hace ese trabajo, ese acompañamiento, se dispone a incluir a la persona con discapacidad desde un enfoque asistencialista, entonces viene la situación del fracaso. Entonces, formarnos en esto ha sido beneficioso y se ha tenido y se ha logrado. Puedo mencionarles empresas como EXA, como Conecta, que tienen este tipo de, que con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, y debo mencionar que no es únicamente el Ministerio de Trabajo, sino que es toda una coordinación interinstitucional también con la sociedad civil, porque sabemos que como Ministerio de Trabajo no podemos tener toda esa capacidad para hablar específicamente de cada una de las deficiencias que se tienen, ¿verdad? Entonces, sí nos apoyamos mucho en el tema de las organizaciones de sociedad civil. ¿Y qué han aprendido? ¿Y qué pueden decir estas empresas? Yo les mencioné dos, pero hay más, ¿verdad? Pero ¿qué lección aprendido han tenido en este caso? Pues que se ha demostrado que sí que sí es posible la inclusión laboral de personas con discapacidad. Sí es posible el incluirlas, el que puedan trabajar, el que puedan responder, el que puedan tener esa eficiencia que se necesita dentro de un trabajo. Y que definitivamente otra lección aprendida es ese beneficio que ha tenido tanto la persona con discapacidad de tener un trabajo y la empresa a crear un clima laboral con una cultura inclusiva. Eso es lo que podría mencionar. Muchas gracias. Importante definitivamente ver las necesidades y cómo nos vamos complementando en función a un objetivo común, que es la inclusión laboral. Pero aquí hablamos de inclusión laboral. ¿Y qué es la inclusión laboral? En ocasiones utilizamos términos que en ocasiones no nos tomamos el tiempo de explicar. En la iniciativa 5529 hablamos de que la inclusión laboral es el proceso que sustenta la igualdad, la equiparación de oportunidades y la plena participación social, y que en la práctica se concreta una vez que la persona se incorpora a un trabajo y participa de todas las actividades laborales, sociales de la empresa.
O sea que quiere decir que cuando la persona logra llegar a una empresa, y tal como lo decía licenciada Indra, no solo se le coloca aquí porque bueno, así quedamos, así acordamos, ese fue el compromiso, sino que al final se le coloca en base a sus condiciones, como lo decía Daniel, en base a sus aptitudes, en base a sus actitudes y en base a sus competencias. Eso es sumamente importante y que definitivamente el trabajo en conjunto es importante y que nos lleva hacia ese buen puerto que es muy bonito vivir esa experiencia, no solo de hacer inclusión o intermediación para las personas con discapacidad, sino, digamos, a nosotras como personas con discapacidad, decir, bueno, lo logré, estoy incorporado laboralmente, ahora me voy a incluir. Ya explicaba qué diferencia hay entre incluir y incorporar. Alguien puede decir, bueno, lo voy a contratar porque de plano, pero alguien puede decir, lo voy a contratar, lo voy a incluir porque tengo la conciencia, la voluntad política, lo hemos mencionado en varias ocasiones acá, y voy a evaluar esas condiciones para que se pueda desarrollar y que ante todo que se sienta productivo. A nosotros las personas con discapacidad no nos vamos, digamos, tras el sentirnos bien, el sentirnos productivos y al igual que todos ganarnos nuestro salario. En aras del tiempo, nos tocaría hablar de estrategias. ¿Qué estrategias podríamos implementar para que la inclusión laboral se fortalezca? Y con esta interrogante me voy a ir de una vez al punto 5. En realidad, una ley de fomento o de fortalecimiento laboral es importante. La iniciativa 5529, de donde extraje el concepto de inclusión laboral, también nos habla en su artículo 2, definiciones, es el capítulo del artículo 2, habla de la cuota laboral. Esto es un concepto que no lo estamos inventando hoy, no se inventó cuando se presentó la iniciativa. Es un concepto que viene evolucionando en otros países. Y la inclusión laboral, la cuota laboral, perdón, dice que es el porcentaje de trabajadores en relación con el resto de personal que labora en cualquier entidad pública o privada, que permite el desarrollo de personas con discapacidad para que laboren dignamente. Es lo que decíamos anteriormente, no queremos que nos pongan o que nos contraten solo por contratarnos, queremos que nos contraten por nuestras condiciones. Entonces, licenciada Molina, ¿cree usted que una ley es necesaria para fortalecer la inclusión laboral en Guatemala? ¿Existe alguna otra estrategia que implementar para fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad en instituciones públicas y privadas? Sí, desde mi punto de vista sí es necesaria una iniciativa de ley como la 5529. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos tenido la experiencia de escuchar y de ver también dentro de otras experiencias internacionales países que tienen cuotas laborales. Y verdaderamente el tema, la información, la estadística que se tiene, la identificación de las personas que están incluidas ha sido importante para poder generar también, porque esto de estas cuotas laborales puede al final pues generar también otras políticas y otros programas también dentro de las instituciones públicas, pero también el asunto es en este momento, ya hablamos de la estadística, lo bajo que es porque ha sido también esa voluntad de las empresas, no es una cuestión que se tenga que hacer o que estén obligados, y en este caso, en un país como nosotros
necesitaríamos tener esas cuotas laborales sin duda alguna. Esto permitiría hacer esta inclusión laboral, sabiendo también el tema, por todo lo que usted mencionó, William, estos procesos y este trabajo que se necesita hacer, pero sin duda alguna es necesario contar con esa ley para poder fortalecer, para poder para que las personas con discapacidad, principalmente fomentar el empleo digno, el empleo formal, porque si bien es cierto, como mencionaba Daniel, en Guatemala nuestro contexto, por la falta de oportunidades que se tienen a nivel salud, a nivel educación, las personas con discapacidad han decidido, o digamos que la vida les ha, por la necesidad de generación económica, pues hacen sus emprendimientos, pero realmente una ley como esta podría impulsar más ese trabajo de un empleo digno y sobre todo un empleo formal para personas con discapacidad. Muchas gracias, licenciada. Daniel, ¿qué sugerís? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Bueno, es un tema bastante complejo y extenso de abordaje desde muchas perspectivas o vertientes. En Guatemala pues se sabe que somos un país como... ¿No se escucha? Sí, se escucha. Un país de cierta manera legalista, ¿no? Que buscamos todo tener leyes, y por eso es que la cantidad de leyes que existen, independientemente de su cumplimiento o su funcionalidad o real vida, es tanto difícil, y lo hemos visto en este tiempo de la nueva legislatura, que muchos se han bloqueado por el hecho de no impulsar leyes que solo van a ser de forma declaratoria, sin una estructura de vida como tal, que es al final de cuentas el tema presupuestal. Una iniciativa que fomente el tema del empleo o la inclusión laboral es de cierta manera importante, específicamente con lo que mencionaba de las cuotas. Le brindarían a las personas con discapacidad una obligatoriedad, o a las empresas, a las instituciones, una obligatoriedad para cumplirle o brindarle ese ejercicio del derecho al trabajo. Pero luego caeríamos en que no tenemos estadísticas verídicas o datos concretos de las personas con discapacidad, y entraríamos en otro nuevo bache o en otro nuevo impasse que bloquearía o que retrasaría algunos procesos que implica esta ley. Y es donde volvemos a caer. Estamos en el proceso del movimiento de organizaciones, de sociedad civil, de personas con discapacidad, impulsando leyes individuales y dejando muchas veces de lado una ley que pueda englobar y armonizar la convención, que a la larga la convención, por tener rango constitucional, tiene ese mandato o esa batuta para regirnos. Y si ya lo tenemos, solo necesitamos a la larga, que sencillamente se dice, armonizar, pero que en la práctica 8 años de retraso donde no han sucedido avances. Regresando a la pregunta concretamente, sí es importante, pero no sé de cierta manera qué tanta oportunidad de ejecución tendría esa ley ya en la práctica, como muchas otras que se han tenido, como por ejemplo el decreto 3/2020, que es lo de la lengua de señas, que después de 4 años aún sigue en todo ese impasse y esos avances que no han logrado potencializar o poderse ejecutar o apropiarse de esta ley que ya es realidad. Considero que hay otros
pasos e incluso análisis de temas de cooperación, por lo mismo que lo va rigiendo la línea de trabajo de todos los derechos de las personas con discapacidad, la convención que fue ratificada en el 2008 por Guatemala. Los estándares indican que la actual iniciativa que existe, muchos de estos no los cumple por esos vacíos que a la larga se van a tener en muchas de nuestras legislaciones. En conclusión, son importantes todas aquellas acciones que puedan venir a aportarle al trabajo de las instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo y al trabajo que hacen las organizaciones para personas con discapacidad. Pero no es la solución mágica para la problemática del empleo para las personas con discapacidad. Y creo que se termina dejando de lado ese interés o ese impulso de muchas organizaciones por impulsar una ley marco que englobe todos estos temas y que armonice la Convención en relación a todas las necesidades que tenemos como personas con discapacidad. Muchas gracias, colegas, por sus intervenciones. Muchas gracias por todo ese conocimiento que han compartido hoy con nuestros internautas que se han tomado el tiempo de conectarse a esta entrevista y a los que sin duda más adelante podrán escuchar en diferido esta transmisión. Definitivamente que para la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, del Instituto de Investigación Políticas y Sociales del área de estudios en discapacidad, abordar este tema es sumamente importante porque nos permite poner sobre la mesa esta necesidad y lo importante que es tener o fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Guatemala. Quiero agradecer a todas las personas que han dejado sus preguntas. Hay una pregunta muy directa, dice ¿cómo puede aportar la Universidad de San Carlos respecto a la investigación de la condición laboral de las personas con discapacidad? Afortunadamente yo creo que la Universidad de San Carlos es una plataforma sumamente amplia y me voy a referir a algunas cuestiones o algunas instancias específicas, por ejemplo los institutos de investigación que tiene cada facultad, cada escuela. Creo que es una plataforma que hay que aprovechar para hacer investigación. Un dato así a priori o algo que se me ocurre así ahora mismo es, digamos, cuántas personas con discapacidad trabajamos en la Universidad de San Carlos. ¿En qué áreas estamos las personas con discapacidad trabajando en la Universidad de San Carlos? O sea, hay tantas temáticas que podemos investigar, tantos espacios, incluso también la universidad, la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos también debe y tiene que jugar un papel sumamente importante en este espacio. Así que trabajo hay que hacer, trabajo se puede hacer. Es cuestión de que, como lo dije al principio, todos y todas nos involucremos en este espacio. Hay algunas preguntas específicas también para la licenciada Indra. ¿Cuántas personas se han incluido en lo público y privado a través de mi primer empleo? ¿Cuáles son los resultados concretos de la política de empleo? Si quiere le doy esas dos preguntitas para empezar. Bueno, temas difíciles de contestar en este momento. En el tema de beca Mi Primer Empleo no tenemos datos en relación a que se hayan incluido personas con discapacidad. Este programa ha sido, pues se impulsó el año pasado. Nosotros como sección, ahora hablando así como es, como sección de trabajadores con discapacidad lo hemos impulsado, pero no hemos tenido el resultado que hemos querido. Nosotros vamos a seguir promoviéndolo para que personas con discapacidad puedan aplicar a esta beca. Y la otra pregunta, perdón. De la política. Bueno, en el caso de nosotros como de la Política Nacional de Empleo Digno, ok.
De eso, nosotros como sección de trabajador con discapacidad contamos con el programa Empleate Inclusivo. Este programa tiene dos áreas, la Dirección General de Previsión Social y la Dirección General de Empleo. Dentro de nosotros como sección de trabajador, nuestra competencia es divulgar, socializar, concientizar en derechos laborales, en derechos laborales con énfasis en la temática de discapacidad. Y también promovemos que se permita dentro de las empresas esa inclusión laboral. La Dirección General de Empleo hace intermediación laboral, que hay una confusión a veces que es el ministerio quien coloca, pero no, el ministerio, la Dirección General de Empleo a través del Servicio Nacional de Empleo realiza intermediación laboral. Desde la concientización y la divulgación en el tema de derechos laborales, nosotros el año pasado concientizamos a 4.000 personas en general de empresas, de instituciones públicas y privadas, y formamos a 10 empresas, y lo que les mencioné en alguna de las estrategias o de las experiencias que hemos tenido. Y de esas 10 empresas formadas se hizo una inclusión de personas con discapacidad, porque al final la ruta es, y que hemos querido fortalecer esa parte, la ruta es que desde la formación, desde la concientización, desde el conocimiento, se traslade a la Dirección General de Empleo para que ellos hagan esa búsqueda, se traslada, digamos, se da la información de que esta empresa ya está concientizada, ya está formada, para llegar al proceso de la inclusión laboral y la contratación, ¿verdad? Que ese es el fin. Entonces, el año pasado, porque esto fue a partir del año pasado, se hicieron 6 inclusiones, ¿verdad? Posiblemente las 10 formadas, 3 empresas quisieron entrar dentro de este proceso e incluyeron a personas con discapacidad, y podemos mencionar eso fue el año antepasado. El año pasado fueron 14 personas incluidas. Este año, después de todo un proceso que hemos tenido a nivel nacional también, a través, porque el programa es un todo, ¿verdad? Desde la Dirección General de Empleo se realizan kioscos, ferias de empleo, pero los kioscos están siendo bastante fortalecidos este año. Y en el caso de esta feria hubo un resultado de que se contrataron a 7 personas en el departamento de Huehuetenango, pero ha sido también un proceso, una concientización, una formación a esas empresas, y en este momento llevamos 7 personas incluidas. Pero es de esta forma que lo hemos querido llevar, desde esa ruta, para que puedan haber mejores resultados. De antes de este tiempo, digamos 2021 para atrás, no se tenían datos específicos, pero ahorita con este fortalecimiento, este esfuerzo que se está haciendo desde ambas direcciones, pues tenemos este tipo de datos. Muchas gracias. Hay una pregunta muy concreta y que me parece que también nos da líneas para poder trabajar una estrategia importante. Licenciada, ¿existe convenios de cooperación con el Ministerio de Educación para la inclusión laboral de personas con discapacidad? Existe un convenio marco que nosotros también estamos trabajando con el Ministerio de Educación. En este momento hemos trabajado fuertemente con las Guatemalas, Guatemala Sur, Guatemala Norte, Guatemala Occidente. En este caso hemos trabajado muy fuerte con Guatemala Sur y Guatemala Norte. Sin embargo, también pues ha sido un esfuerzo, ¿verdad? Nosotros hemos ido porque es necesario que los docentes sepan y que puedan hacer las derivaciones necesarias luego de que los jóvenes
salen de sus de los estudios. Y dentro de este trabajo que realizamos es donde más promovemos el tema beca Mi Primer Empleo para personas con discapacidad. Entonces sí, teníamos un convenio marco con el INEDUC. En el caso de nosotros estamos trabajándolo, pero creo que hace falta mucho por seguir trabajando y fortalecer esa alianza con el Ministerio de Educación para que puedan conocer los programas que tenemos nosotros como ministerio, por ejemplo, el tema de los cursos técnicos. Actualmente se tienen las escuelas talleres, que no estamos a nivel nacional, pero donde se encuentren puedan participar, también puedan aplicar las personas con discapacidad. Pero creo que mucho de las situaciones que pasan es que hay desconocimiento de los servicios y de los programas que se tienen en las no solo en el Ministerio de Trabajo, sino que en todas las instituciones. Y finalmente, ¿cómo apoya el Ministerio de Trabajo para la inclusión laboral de los universitarios, de los que ya finalizaron su carrera universitaria? ¿Cómo apoya el Ministerio de Trabajo en la inclusión laboral a las personas con discapacidad? Sí, en este caso es la misma estrategia, William. En este caso, por ejemplo, este año se impulsó la nueva plataforma de la página Tu Empleo, donde había mucha dificultad para poder identificar y poder tener un dato específico de personas con discapacidad que se estuvieran aplicando. La manera que hemos realizado, pero no le puedo dar datos que hayan universitarios con discapacidad que estén incluidas. Sin embargo, está la situación de lo que les mencionaba, el tema de los kioscos de empleo. Actualmente todos los días hay kioscos de empleo de diferentes empresas, porque son empresas específicas, no es una feria, sino que es una plaza que tenga una empresa, dos o las que pueda tener la empresa, y esto se hace aquí en el ministerio presencial, pero también se tiene la oportunidad de aplicar desde la página de empleo. Ahí están todos los kioscos, están las plazas, y de acuerdo al perfil que la persona tenga, ahí ellos pueden aplicarlo. Creo que se ha facilitado, esto no se tenía anteriormente, de tener este tema de tener estas plazas dentro de la página. Ahora sí está, y regularmente, y esto es a nivel nacional. Pueden buscar en cada uno de los departamentos qué kioscos de empleo están, y de esa manera poder aplicar. Pero como les menciono, el tema es que el Ministerio trabaja con la población en general, pero sí estamos haciendo un esfuerzo, y este año la administración está apuntalándole también al tema del programa, al tema de la inclusión laboral, y esperamos que los resultados y los pocos datos que yo les pude dar anteriormente puedan elevarse más con estas estrategias que estamos queriendo implementar. Muchas gracias a ambos, de verdad. Vuelvo a repetir, estoy muy satisfecho. Creo que hay bastante interés, hubo bastante interés, bastante reacción a nuestra conferencia del día de hoy. Creo que hablar de cada derecho que tenemos las personas con discapacidad, el abordaje, porque en realidad no son derechos diferentes, son los mismos derechos, pero de lo que estamos hablando es del abordaje que el Estado debe de dar respecto a la garantía de este derecho. Quiero agradecerles tanto al licenciado Molina como a la licenciada Indra por su tiempo, por su esfuerzo, por compartir su conocimiento. Asimismo, quiero agradecer a nuestras autoridades universitarias de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Escuela de Ciencia Política, y
Agradecer también a los colaboradores del Instituto de Investigación Políticas y Sociales, el área de sociológica, el área política y, por supuesto, al área en estudios de discapacidad. Agradeciéndoles por el favor de su audiencia y esperando que les haya aclarado algunas dudas, pero mejor si les dejamos muchas dudas más para que de manera personal, para que de manera autodidacta puedan informarse y podamos unirnos a la lucha, a la exigencia de los derechos en favor de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Por mi parte, despido la transmisión y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.